Un saludo para Black Nick Sanz, Luis Humberto Casillas, Sloe Golden, Arthur, Barry Vargas Luna, Fernando Turbo 9, Neromero, Jin. CTT, El Supremo Dios, Tomás Fox 01. S. Mijo 23, Gabriel Omar Chanampa, Daniel Toledo. Cam, Black Bardock Teorías, France Fargenis Parra Urias, Lucas Acosta, Brian Morales y Black Gastle. ¿Quiénes son parte de los miembros del canal? Capítulo 1. Inframundo, Territorio Gremori, Finca Alaverus. En el patio de una lujosa mansión de estilo occidental, 3 niños, un niño y 2 niñas que parecen tener 5 o 6 años, corretean jugando a la mancha, bajo el claro cielo púrpura, una de las características definitorias del inframundo. Uno de los muchos reinos, centrado en el mundo humano o tierra, como muchos la conocen, que constituye el universo. Jadeo, tomemos un descanso, estoy muy cansada. Dijo una de las chicas, una niña bonita, de piel clara, cabello negro hasta los hombros peinado en un corte bob y anteojos que cubrían sus ojos violetas, mientras respiraba hondo y se inclinaba y se apoyaba con las manos en las rodillas. Yo también. Además, me está entrando hambre. La segunda de las 2 chicas intervino. Tenía el pelo largo de color rojo carmesí que le llegaba hasta los muslos, flequillo suelto que cubría su frente, flequillo lateral que le llegaba a la clavícula y enmarcaba su rostro bonito, y ojos azules brillantes. ¿Hambre? ¿Por qué no estoy sorprendido?, murmuró la chica de cabello negro. Disculpe. ¿Le importaría repetirlo?, espetó la pelirroja con evidente irritación. Siempre tienes hambre. Comes tanto. Te vas a volver un poco gordo. La chica de cabello negro respondió con un tono burlón, con el juego de la etiqueta en suspenso debido a las disputas habituales de las niñas y el cansancio de jugar sin parar durante casi 3 horas. El último miembro del grupo, un chico guapo con piel color caramelo, pupilas de color marrón oscuro delineadas en un rosa oscuro y cabello negro en trenzas individuales que llegaban a la base de su cuello, solo podía sonreír con ironía mientras observaba las travesuras habituales de sus amigos. Debería tratar de detenerlos, ¿verdad? Pero realmente no quiero ese dolor de cabeza. El niño pensó para sí mismo mientras se dirigía al gran árbol en el patio para tomar asiento a la sombra. Tomando asiento con la espalda apoyada en el árbol, el niño se estiró y comenzó a relajarse. Después de unos 10 minutos de escuchar a las niñas discutir, el niño pensó, hemos estado aquí por un tiempo. Supongo que incluso yo estoy empezando a tener hambre. Con ese pensamiento, se puso de pie y comenzó a caminar hacia sus amigos. Está bien, Sotan, Ritan, vamos, yo también tengo hambre. Dijo el chico con una gran sonrisa en su rostro. Mira. No soy solo yo. Dijo la pelirroja, Ritan, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Suspiró. Está bien, si tú lo dices, James-kun. Dijo la chica de cabello negro, Sotan, mientras ajustaba sus anteojos, lo que provocó que destellaran momentáneamente. Con eso, James, Ritan, también conocida como Rias Gremori, y Sotan, también conocida como Sona Sitri, comenzaron a regresar a la mansión. Mientras caminaba de regreso a la mansión y conversaba con las 2 chicas, James de repente se detuvo en seco. Sus ojos se agrandaron a un grado casi imposible y agarraron su cabeza. Sintió un dolor agudo en la cabeza. Como si algo afilado y sobrecalentado estuviera siendo presionado a través del entrecejo. El nivel de dolor insoportable para el adulto promedio, y mucho menos para un niño de 6 años. Ark. Al escuchar los gritos de James detrás de ellos, Rias y Sona rápidamente se dieron la vuelta para ver qué pasaba. James-kun, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sona preguntó frenéticamente mientras comenzaba a acercarse a James. Rias, por otro lado, estaba congelada en estado de shock. Nunca había visto a James así. Incluso cuando se dislocó el hombro en el pasado, solo apretó los dientes. Después de gritar durante unos 5 segundos más, James se detuvo de repente. Sus manos cayendo sin fuerzas a sus costados y sus ojos en blanco. Y luego, simplemente cayó hacia adelante. No hubo intentos de amortiguar su caída. Y si no fuera por los rápidos reflejos de Sona, se habría estrellado de cara contra el suelo. James-kun. James-kun, despierta. ¿Puedes oírme? Por favor, despierta. Sona gritó de pánico mientras intentaba evitar que James se estrellara contra el suelo. Por otro lado, Rias todavía estaba congelada. Luego comenzó a temblar al ver a James colapsar frente a ella. Al ver el estado actual de confusión y miedo de Ria, Sona le gritó. Rias. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y busca a alguien que te ayude. Con el grito de Sona, Rias salió de su estupor y corrió hacia la mansión para buscar ayuda.
Sabía que tanto la esposa de su hermano mayor como la madre de James deberían estar en la casa. Ni siquiera 5 minutos después, una mujer joven vestida con un delantal de sirvienta francesa azul que parece tener poco más de 20 años, apareció en un destello de luz. Gracia-san. Sona dijo con un obvio toque de alivio en su voz cuando notó la nueva llegada. Agachándose en el suelo para comprobar el estado de James, la joven, Gracia, preguntó. Sona-sama, ¿podría decirme qué pasó? Ria-sama parece estar en estado de shock y no puede recuperarse. Pensamientos para una explicación. Acabábamos de terminar de jugar y volvíamos a entrar. Entonces, James comenzó a gritar. Después de gritar por un rato, paró, todo, gritando, moviéndose, parándose. Y antes de que cayera, corrí para atraparlo y luego le dije a Rias que fuera a buscar ayuda. Ya veo. Llevaré a James-kun a la ala médica en Gremory Estate. Por favor, regrese adentro y dígale a Leona-san a dónde llevaré a James-kun. Y si es posible, ayude a calmar a Ria-sama. Dijo Gracia mientras levantaba a James del suelo. Con James en sus brazos, un círculo mágico apareció debajo de Gracia. El círculo mágico comenzó a ascender desde sus pies cuando llegó a la parte superior de su cabeza, con un destello de luz, Gracia, James y el círculo mágico desaparecieron frente a Sona. 3 días después. Inframundo, territorio de Sitri, centro médico de Sitri. En los últimos 3 días, James fue trasladado del ala médica en la casa de Rias a un centro médico adecuado en el territorio de Sitri para que se pudieran realizar pruebas más exhaustivas. La razón es que el nivel de actividad cerebral de James durante su inconsciencia fue anormalmente alto y nadie sabía qué hacer. Después de llegar al centro médico adecuado, que casualmente estaba a cargo de la familia de Sona, el médico a cargo de James también estaba confundido. Con el nivel de actividad cerebral de James junto con sus rápidos movimientos oculares, sugerirían que simplemente estaba soñando. Y ahí empezó el tema. James ha estado en este estado durante los 3 días completos desde que cayó inconsciente. Por eso, ninguno de los médicos que observaron la condición de James supo cómo diagnosticarlo. Sin embargo, si esos médicos, o cualquier otra persona, pudiera ver dentro de la cabeza de James en este momento, sabrían que James, de hecho, solo estaba soñando. En el sueño de James, vivió la vida de un ser humano. Un humano que vivió una vida llena de combate. Habiendo vivido su vida hasta los 15 años en uno de los peores barrios de los Estados Unidos, pasó la mayor parte de su tiempo fuera de la escuela y lejos de su madre soltera involucrado en peleas callejeras. La mayoría de estas peleas surgieron de insultos dirigidos a su situación. Con su padre habiendo abandonado a su madre durante el embarazo y la apariencia deslumbrante de su madre, encontrar formas de enojar al joven no tomó mucho esfuerzo. Sin embargo, durante el invierno después de que cumplió 15 años, todo comenzó a cambiar. Su madre encontró a un hombre que cambió la vida de ambos. Con su madre ahora casada, sus condiciones de vida mejoraron y el niño se introdujo en los deportes de combate. Artes marciales mixtas para ser precisos. Y durante los siguientes 7 años, entrenó Muay Thai, kickboxing y lucha libre. Con este entrenamiento como una salida para su agresividad, su naturaleza agresiva se refrenó en gran medida. Pero hizo poco para alargar su corta mecha. Al final de esos 7 años, el joven tomó la decisión de pelear profesionalmente. Durante 5 años, aunque su estilo de lucha estaba pulido, el joven parecía más una bestia que un artista marcial durante sus combates. Como se dijo anteriormente, el entrenamiento de artes marciales suprimió su agresión. Sin embargo, nada de esa agresión se perdió cuando estaba peleando. Lo más probable es que se haya intensificado, lo que provocó que, en la mayoría de los casos, olvidara o ignorara las estrategias discutidas. Después de 5 años de esto, su entrenador se cansó y renunció. Con la renuncia de su entrenador, su carrera quedó básicamente en suspenso hasta que encontró uno nuevo. Sin embargo, encontrar un nuevo entrenador era una tarea mucho más importante de lo que esperaba. Los rumores de su incapacidad para seguir un plan de juego lo etiquetaron como imposible de entrenar. Llevó 1 año y medio encontrar un nuevo entrenador. El entrenador que pudo encontrar no era el entrenador tradicional de MA. Este entrenador no practicaba ninguna de las artes marciales más populares que se usaban comúnmente en MA. No practicaba artes marciales sin armas en absoluto. Era un practicante de Kenjutsu, o técnica de espada japonesa. Este espadachín japonés, a quien el joven apodó acertadamente viejo samurái, se había dado cuenta de que el joven era un monstruo absoluto en términos de técnicas de combate absorbentes. No solo técnicas de combate con las manos desnudas, sino todas las técnicas de combate, que incluían armas frías.
Con este descubrimiento, el viejo samurái insistió en enseñarle al joven su estilo de espada, Muso Hikide Neishin Ryu, que se enfocaba en el iaido, el arte de desenvainar la espada y atacar en el mismo movimiento, y promover la armonía espiritual. Para el año siguiente, el joven no aceptó ningún partido, optando por entrenar duro. Durante ese año, el joven pasó una cuarta parte de su tiempo de entrenamiento entrenando con sus técnicas habituales de combate sin armas. Durante la siguiente cuarta parte de su tiempo, trabajó en su acondicionamiento físico. Entrenamiento con pesas, cardio, flexibilidad, cualquier cosa para mejorar la calidad de su cuerpo. En cuanto al resto de su tiempo, lo pasó entrenando en Muso Hikide Neishin Ryu. Esta práctica terminó haciendo maravillas por su naturaleza demasiado agresiva, tanto dentro como fuera del ring. Además del régimen de entrenamiento, el viejo samurái también le ordenó que tomara un pasatiempo que no estaba relacionado de ninguna manera con el combate. Y por alguna razón, el joven recogió la cultura otaku. Anime, manga, novelas ligeras y videojuegos. Nunca podía tener suficiente de ellos. Fue hasta el punto que cuando regresó al ring, se ganó el apodo de Samurai Nerd. Después de este año de formación, a la edad de 30 años, el hombre retomó su carrera. Y durante los siguientes 7 años, fue imparable. Con su dominio de las artes marciales, instintos de combate y nueva armonía espiritual, estuvo invicto durante ese período de 7 años. Hasta que su carrera se detuvo una vez más, de una forma mucho más permanente. Fue asesinado porque se negó a lanzar una pelea por un pago. Y con ese recuerdo final, James finalmente salió del sueño de 3 días. Antes de abrir los ojos, James se tomó un tiempo para repasar la vida del hombre que acababa de conocer. Lo que se dio cuenta fue esto. Podía recordar cada pedacito de esa vida hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, estos recuerdos, con algunas excepciones, no dejaron mucha impresión. Amigos, familia, amantes, peleas, partidos, ninguna de estas cosas parecía que se mantendría por mucho tiempo. Solo hubo 3 partes de esa vida que hicieron que James pensara, sí, probablemente llegó para quedarse. Entrenando esas habilidades de combate nuevamente, los instintos hacia el combate y disfrutando de la cultura otaku. Interrumpiendo los pensamientos de James, un monitor de actividad cerebral colocado al lado de su cama emitió uno de los pitidos más fuertes que jamás había escuchado en su vida en los recuerdos. Poco después de que terminara el pitido, un hombre, 3 mujeres y 2 niñas de la edad de James entraron corriendo en la habitación. Las 2 chicas, Rias y Sona, fueron las primeras en llegar al lado de la cama y rápidamente hicieron sus muchas preguntas urgentes. James-kun, ¿estás bien?, preguntó Rias con preocupación en su tono. ¿Cómo te sientes, James-kun?, preguntó Sona simultáneamente. Antes de que pudiera responder, las chicas continuaron acribillándolo con preguntas y preocupaciones sobre su salud. Siguen siendo los mismos sin importar dónde estén o lo que esté pasando. James pensó con una sonrisa al ver las payasadas habituales de sus amigos. Antes de que las chicas pudieran llevarlo demasiado lejos, una de las 3 mujeres lo detuvo. Rias-chan, Sona-chan, tal vez solo deberían hacer una pregunta a la vez. Reprendió suavemente a una hermosa joven con cabello rubio que le llegaba hasta la mitad de la espalda, rasgos faciales que son notablemente similares a los de Rias y ojos violetas. Con las 2 niñas detenidas por la madre de Rias, Benelana Gremori, otra de las mujeres, una hermosa mujer de piel morena clara, cabello largo y negro recogido hacia atrás en una cola de caballo que llega hasta sus caderas, un flequillo que cae frente a su ojo izquierdo. Hasta la barbilla /N. Referencia a Ino Yamanaka para el peinado, y profundos ojos marrones, se dirigió al lado de la cama de James y se sentó, luego agarró suavemente su mano. Esta mujer, Leona Alaverus, es la madre de James. James, cariño, ¿cómo te sientes?, preguntó con partes iguales de alivio y preocupación. Alivio porque su bebé finalmente se ha despertado. Preocupación porque podría haber efectos secundarios de su siesta de 3 días. En respuesta a la pregunta de su madre, James logró dejar a todos en la sala sin palabras con su respuesta fuera de lugar. Realmente no me gusta ese despertador. Mala revisión del cliente. Varios minutos antes de que James despertara de su sueño de 3 días, el artista marcial mixto cuya vida acababa de experimentar James también estaba experimentando los 6 años de vida del joven James. Y su visión acababa de llegar a su fin. No estoy exactamente seguro de qué diablos está pasando aquí. El luchador de Ma pensó para sí mismo. Creo en la reencarnación debido al viejo samurái, pero esto parece más una transmigración, como una mierda de Isekai.
Perdido en sus pensamientos, el luchador de Ma comenzó a revisar lo que pudo de los recuerdos de James, de 6 años. Parece que mi nueva vida tendrá lugar en un mundo con magia, monstruos y toda esa mierda. Pensó en voz alta mientras cruzaba las referencias de los dos conjuntos de recuerdos. Espera, carajo. O lo era, hasta que reconoció los nombres y las apariencias de los dos amigos de la infancia del joven James y sus familias. Rías pelirroja y gafas con Sona. Si eso no fuera un claro indicio de dónde terminé, entonces leí todas esas novelas ligeras y manga por nada. El luchador de Ma gritó emocionado mientras levantaba el puño en el aire. Espera, ¿qué es esto? ¿Mis padres, o más bien los padres de mi nuevo yo, están vivos? Pensó confundido, antes de darse cuenta de lo jodido que se sentía ese pensamiento. Maldita sea, eso fue una idiotez. Quiero decir, no estoy deseando la muerte de nadie. Pero en serio, ¿qué tipo de historia de isekai que se respeta a sí mismo le da al chico nuevo dos padres amorosos y guapos? Dijo con celos. A la mierda con este tipo. Esta historia de transmigración acaba de convertirse en una historia de reencarnación. El luchador de Ma se estremeció después de escuchar lo que pensó que era un rugido enojado acompañado por el sonido de una pared rompiéndose. Mirando a su alrededor y sin ver a nadie ni nada, se encogió de hombros, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada. Diablos, mi nuevo yo lo tiene mejor que yo. Solo tuve un padre amoroso y guapo. Continuó donde lo dejó con un mordisco notablemente menor a sus críticas. Lo siento amigo, el puente ya se ha quemado. Sin saber por qué, el luchador de Ma se desplomó en señal de derrota. Después de un poco más de quejas sobre la injusticia de todo, el luchador de Ma sacudió la cabeza para deshacerse de toda la estupidez que rondaba por su cabeza. Está bien, amigo, concéntrate. Se dijo a sí mismo mientras se golpeaba las mejillas. ¿Qué más puedo ver sobre mí mismo? Soy medio demonio. No está mal, no está mal, mi padre es un demonio de sangre pura, así que eso hace que mi madre sea demonio también. ¿Cómo diablos 1 más 1 es igual a la mitad? Fue el primer pensamiento que pasó por su mente después de recibir esa extraña información, antes de que comenzara a recordar la configuración de este mundo. Está bien, tengo que dejar de mirar este mundo con el sentido común de mi vida. Mi nuevo yo vive en la lógica del anime. Se recordó el luchador de Ma. Está bien, siguiendo las pistas del contexto, supongo que papá dejó embarazada a mamá cuando ella era humana. Luego, mamá murió durante el parto o en algún momento después de que naciera mi nuevo yo, y luego se reencarnó con una Evil Piece. O algo así. Las Evil Pieces, un sistema traído a la sociedad demoníaca por uno de los 4 grandes Satanás, Ajuka Beelzebub, en respuesta a la baja población demoníaca después de la Gran Guerra Tripartita y la Guerra Civil demoníaca en el pasado. Debido a las tasas de natalidad naturalmente bajas del diablo, la creación de las Evil Pieces, que se basan en el juego de ajedrez humano, permitió a los demonios convertir a los de otras razas, excluyendo dioses y ángeles, en demonios con atributos de bonificación dependiendo de qué pieza se usó para convertirlos. Bueno, supongo que eso aclara la pregunta del medio diablo. Mientras el peleador de Ma continuaba hojeando los recuerdos de James, tuvo que detenerse sorprendido una vez más. ¿Cómo diablos un poder de Bleach terminó en DXD? Sí, el excitable niño varón se dio cuenta de la habilidad diabólica innata de Cassiel Alaverus, el padre de James, Senbon Sakura. Su habilidad funciona de manera similar al lanzamiento de Shikai de Byakuya Kuchiki en el manga/anime de Bleach. Usando la palabra desencadenante, dispersar, un elemento se descompone en hojas en forma de pétalos de flores de cerezo de igual volumen que el elemento del que se originaron. Hay, por supuesto, diferencias entre la habilidad de linaje de Alaverus y la habilidad de origen. Por un lado, la habilidad innata de Alaverus no crea un elemento que esté vinculado al usuario, como un Zanpakuto. En cambio, el usuario debe seleccionar un elemento y luego marcarlo con su espíritu y energía demoníaca para que la habilidad surta efecto. En segundo lugar, la marca espiritual antes mencionada se puede cambiar de un elemento a otro, con un tiempo de reutilización de 24 horas desde que se quita hasta que se vuelve a aplicar. Además, solo puede existir una marca espiritual a la vez. Y, por último, inyectar más energía demoníaca en la marca espiritual puede mejorar temporalmente los parámetros de los pétalos. Es decir, la nitidez, la durabilidad y la velocidad de movimiento se pueden aumentar con un consumo de energía adicional. Supongo que es una conversión de energía bastante buena. Sin embargo, he visto mejores. Sí, este es tu último capítulo, seguro.
Con su mano izquierda sosteniendo su codo derecho y su mano derecha acariciando su barbilla, el luchador de Ma reflexionó para sí mismo. Creo que lo único de lo que debo preocuparme ahora es, ahora que estoy aquí, ¿qué pasará con Joy el chico? Probablemente sea mejor si desaparezco. Después de un tiempo de contemplación silenciosa, esa fue la conclusión a la que llegó el luchador de Ma. Pero no voy a salir tranquilamente, dijo con determinación en su rostro, mientras levantaba su puño en el aire. Justo después de poner su determinación en palabras, hubo un destello de luz y la figura de un niño, James, apareció ante él. El luchador de Ma y el chico se miraron a los ojos. ¿Qué está haciendo este viejo? James pensó para sí mismo con curiosidad. Bueno, esto es incómodo, pensó el peleador de Ma avergonzado. Bajando lentamente su mano levantada, el luchador de Ma fue quien eventualmente rompió el incómodo silencio. Entonces, debe ser James Alaveus. Sí, lo soy. ¿Y tú eres? James se detuvo a pensar, antes de continuar con una sonrisa descarada, el samurái nerd. Este niño no es lindo en absoluto. El luchador de Ma pensó para sí mismo con el ceño fruncido acercándose a su rostro. Al ver la reacción del luchador de Ma, James se echó a reír. Antes de ver tus recuerdos, nunca quise molestar o incomodar a la gente, dijo James, el luchador de Ma adoptando una expresión llena de curiosidad por sus palabras. Pero después de ver la forma en que trolleas a la gente, así es como lo llamaste, ¿verdad? Pensé que parecía divertido. El silencio de la caída de un alfiler cayó entre los dos. Oh mierda, creo que algo de mi personalidad se desangró en la suya cuando me desperté, razonó el luchador de Ma, antes de comenzar a reírse a carcajadas. A la mierda, esto hará que su vida sea más interesante. Me gustas mucho, chico, comenzó el luchador de Ma. Dando un par de pasos hacia adelante, colocó su mano sobre la cabeza de James antes de continuar, por eso, no voy a pelear contigo por el control del cuerpo. Puedes quedártelo. Gracias. El joven James no estaba seguro de qué significaba eso exactamente, pero sonaba como algo bueno, así que le agradeció al luchador de Ma por ello. Pero a cambio, voy a descargar mi conocimiento de la cultura otaku, el amor por la cultura otaku, los instintos de combate, el conocimiento de las habilidades de lucha y el amor por el troleo, dijo el luchador de Ma en un suspiro. James miró al luchador de Ma con los ojos muy abiertos. Después de haber visto toda su vida, James estaba al tanto de todas las cosas que acababa de mencionar. Luego se detuvo cuando se dio cuenta. Espera, eso significa que sabré qué es. Cálmate, chico, interrumpió el luchador de Ma. Sé lo que estás pensando. No dejaré la información que tengo sobre el futuro de este mundo. ¿Por qué no? James cuestionó con un puchero. Porque conocer el futuro le quitaría la diversión a la vida. El luchador de Ma respondió con total naturalidad. Al ver al niño hacer un puchero por su respuesta, el luchador de Ma se rió entre dientes y comenzó a alborotar el cabello del joven. Deja de hacer pucheros, chico. Me aseguraré de que recuerdes todo lo que viste, pero no tendrás mucha impresión de nada más que las cosas que yo mismo estoy metiendo en tu cabeza, explicó el luchador de Ma. Después de otro silencio algo pesado, el luchador de Ma comenzó a empujar la información en la cabeza de James mientras decía: Está bien, chico, comencemos. A medida que el luchador de Ma hizo más prominente la información especificada en los recuerdos de James, su figura comenzó a desvanecerse. ¿Por qué estás empezando a desaparecer? Habiendo notado que la figura del luchador de Ma comenzaba a desvanecerse, James reaccionó frenéticamente. Tómatelo con calma, chico. El luchador de Ma desestimó la preocupación de James de manera muy casual mientras continuaba desapareciendo de su paisaje mental compartido. Recuerda, te dije que no iba a pelear contigo por tu cuerpo, ¿verdad? Para dejarte tenerlo, tengo que irme, para siempre. No creo que un cuerpo teniendo conciencia sea una buena apariencia. Al enterarse de que el luchador de Ma tenía la intención de desaparecer para siempre, el estado de ánimo de James decayó aún más. Acababa de experimentar los 37 años completos de su vida. Desarrollar un apego probablemente era inevitable. No me mires así, es solo una suposición, pero no creo que recuerdes esta conversación. El luchador de Ma se encogió de hombros antes de continuar. Y antes de que me preguntes cómo lo sé, es solo una corazonada. Mientras continuaba hablando, el cuerpo del luchador de Ma continuó disipándose. Y James comenzó a derramar lágrimas. Al ver a James a punto de llorar, el luchador de Ma sintió que su molestia aumentaba. ¿Podrías cortar esa mierda?, gritó el luchador de Ma, sorprendiendo a James al punto que sus lágrimas se detuvieron. Supongo que también tendré que grabar esto en tus recuerdos.
Cada vez que envíes a alguien que te importa, siempre envíalo con una sonrisa. De esa manera sabrán que estarás bien sin ellos. Al escuchar las palabras del luchador de Ma, James se congeló hasta que pudo procesar esas palabras. Después de comprender el significado detrás de ellos, James se secó los ojos y puso una gran sonrisa. Eso está mucho mejor. El luchador de Ma le devolvió la sonrisa a James y luego murmuró para sí mismo. Realmente odio ver llorar a los niños. James pudo escuchar los murmullos pero decidió no comentar. Bueno, parece que mi tiempo se acaba. Dijo el luchador de Ma, notando que su cuerpo era casi transparente en este punto. Vive una buena vida, James Alaverus, y trata de no hacer cosas de las que luego te arrepientas. Gracias por el consejo. Haré lo mejor que pueda con lo que me diste. Goobi, Warren Thomas. Al escuchar a James usar su nombre real en su despedida, el luchador de Ma, Warren Thomas, sonrió brillantemente. Sin embargo, esa sonrisa se congeló en su rostro cuando escuchó la continuación del niño. El nerd samurái imposible de entrenar. Realmente no eres lindo en absoluto, Kid. Warren gritó cuando su figura desapareció por completo del paisaje mental. Y tal como sugería la corazonada de Warren, James perdió los recuerdos de esa conversación. Sin embargo, las impresiones especificadas se mantuvieron. Junto con el pequeño consejo relacionado con las despedidas. Y poco después de eso, uno de los pitidos más fuertes que jamás había escuchado de cualquiera de las dos vidas lo despertó. Inframundo, territorio de Sitri, centro médico de Sitri. Realmente no me gusta ese despertador. Mala revisión del cliente. Al escuchar esas palabras fuera de lugar, las dos niñas, Rias y Sona, las tres mujeres, Leona, Benelana y Rea Sitri, también conocida como la madre de Sona, una mujer bonita, de piel clara, con cabello negro peinado en un moño, ojos de color violeta y rasgos faciales que se parecían a los de Sona, y el hombre, el médico a cargo de la estadía de James en esta institución médica, todos adoptaron una expresión estupefacta mientras miraban al niño. Con una risa, el doctor fue el primero en volver a sus sentidos. Al ver que no estaba familiarizado con la personalidad gentil y de voz suave de James, se vio mucho menos afectado que los demás. Dirigiéndose hacia la cama de James, el médico habló. Muy bien, joven, dado que han pasado 3 días desde que te quedaste dormido, déjame revisar tus signos vitales y luego te enviaré una comida. ¿Qué te parece? Me parece bien, doctor. James respondió en un tono animado. Luego se volvió hacia las otras 5 personas en la habitación y habló una vez más. Mamá, realmente quiero irme a casa lo antes posible, para poder contarte mi sueño. Mientras hablaba, hizo contacto visual breve con todos excepto con el médico, y ese contacto visual se demoró un poco más en su madre, Leona. Los 3 adultos entendieron lo que ese breve contacto visual pretendía transmitir. Sin embargo, los 2 niños eran otra historia. Aunque Sona no entendió el significado detrás de la mirada de James, notó que los adultos claramente no tenían intención de preguntar al respecto, todavía. Por otro lado, Rias claramente no hizo la misma observación. ¿Por qué tenemos que esperar hasta llegar a casa? Vamos, James-kun, dime ahora. Rias suplicó enfadada mientras acudía a James porque su curiosidad no estaba saciada. Al ver que la ceja de Benelana comenzaba a temblar, Sona decidió salvar a su mejor amiga de la ira de Benelana. Para hacerlo, decidió desviar la atención de Rias del tema del sueño de James. Mira, James-kun, Rias es tan insistente. Deberías unirte a mi nobleza en lugar de a la de ella cuando obtengamos nuestros Evil Pieces. ¿Qué? No, James, tienes que unirte a mi nobleza. Sona simplemente te regañaría por seguir las reglas. Rias gritó desafiante. La ceja de Sona se contrajo ante el reclamo de Rias, pero sabía que tenía que seguir adelante hasta que una de sus madres les dijera que se callaran. Mientras continuaba la discusión entre las dos jóvenes, Benelana se llevó la mano a la frente con exasperación. Mi hija definitivamente no es tonta, eso lo sé. Benelana se detuvo para suspirar, luego continuó. Pero desearía que se detuviera a pensar antes de hablar un poco más a menudo. De verdad, solo un poco. De hecho, Rias es bastante inteligente. También tiene mucho talento. Aunque no sea un poco impulsiva. Leona intervino. Sin embargo, debes recordar que solo tiene 6 años. Lo superará, estoy segura. Suspiro solo espero que crezca para ser más diligente y trabajadora como James-kun y Sona-chan. Dijo Benelana. Continuó mientras sacudía la cabeza. Zeoticus y Sirceps la están mimando. Jaja, ¿realmente aman a su princesita, eh? Leona dijo con una risita.
Tan divertido como es esto, creo que deberíamos detener a las chicas, parece que el doctor no sabe qué hacer. Rhea interrumpió. Benelana suspiró entonces. Aplaudir. Está bien chicas, eso es suficiente. Al escuchar el tono autoritario de Benelana, tanto Rhea como Sona dejaron de discutir de inmediato y se quedaron quietas con la espalda erguida. Incluso James, que sabía que estaba fuera del alcance de la orden de Benelana, se sentó con la espalda un poco más erguida ante el sonido de su aplauso. Al ver la reacción de James, Leona no pudo evitar reírse. Creo que James todavía te tiene miedo, Lady Gremory. Benelana suspiró una vez más, recordando el incidente que provocó el miedo de James. Flashback. Hace 3 años, en Gremory Estate. James, Rhea y Sona estaban jugando en la sala bajo la supervisión de Benelana Gremory. Como hacen los niños pequeños enérgicos, se pusieron un poco ruidosos. Sin embargo, Benelana no estaba teniendo un día particularmente bueno. Había estado sufriendo de dolor de cabeza durante la mayor parte de la tarde. Por eso, les pidió repetidamente a los niños que mantuvieran el ruido bajo. Lo que finalmente llevó a... Se le acaba la paciencia. Aplaudir. Benelana aplaudió para atraer la atención de los niños hacia ella. Les he estado pidiendo a los 3 que se calmen durante la mayor parte de las últimas 2 horas. Dijo Benelana con su singular tono autoritario. Ya que no puedes seguir las instrucciones, creo que es hora de un pequeño castigo. Al escuchar la palabra castigo, Rhea se puso de pie. Al ver eso, James y Sona pensaron que iba a disculparse y pensaron en seguir su ejemplo. Sin embargo, fueron demasiado lentos para seguir su ejemplo. Y eso fue algo bueno, algo muy bueno. En lugar de inclinar la cabeza y disculparse, Rhea corrió hacia la salida. Como sugieren los resultados, ese no fue el movimiento correcto. Ya que llegar a la salida requería que Rhea pasara por Benelana. No hace falta decir que el intento de fuga de Rhea no salió tan bien como esperaba. Justo cuando pasó a Benelana, que estaba sentada en un sofá, Rhea fue arrebatada y colgada boca abajo por su tobillo derecho. ¿Eh? Mientras colgaba boca abajo, Rhea miró a su alrededor confundida. Eventualmente, ella hizo contacto visual con su madre que no estaba tan divertida. Rhea, querida, no puedo elogiarte por tu decisión de escapar de un castigo que te has impuesto. Benelana dijo con calma en su tono autoritario, mientras sostenía a Rhea por el tobillo solo con su mano izquierda. Lo siento, mami. No uses esa expresión lamentable para tratar de escapar de este castigo. Dijo Benelana con severidad. Me niego a mimarte como lo hacen tu padre y tu hermano. Luego de esa declaración, Benelana levantó su mano derecha, ahora cubierta de energía demoníaca. Mientras Benelana bajaba repetidamente su mano sobre la espalda de Rhea, James y Sona no podían hacer nada más que permanecer en su lugar con sus visiones fijas en el suelo. Con cada bofetada y posterior grito, ambos niños se estremecían al tener el mismo pensamiento. Benelana Obasama da miedo cuando se enfada. Terminar flashback. Durante la reminiscencia de Benelana, el médico hizo todas sus observaciones. Señora Alaverus, James no tiene problemas físicos. Sin embargo, recomendaría unos días más de observación, ya que todavía tenemos que encontrar la razón inicial detrás del coma. Aconsejó el médico. Mientras el médico le explicaba a Leona de espaldas a James, James negó frenéticamente con la cabeza, mostrando cuán en contra de permanecer en el centro médico estaba. Al darse cuenta de la reacción de James a la sugerencia del médico, Leona, Benelana y Rhea hicieron contacto visual brevemente, transmitiendo mucha más información de la que nadie creería posible en ese corto periodo de tiempo, antes de que hablara Benelana. Como el médico de familia de Alaverus se encuentra en territorio Gremory, creo que haremos que nuestro propio personal revise a James. Mi bebé parece incómodo estar aquí, continuó Leona donde lo dejó Benelana, preferiría que tuviera un tiempo para relajarse después de pasar por algo como esto. Aunque el médico tenía curiosidad por estudiar y encontrar la razón detrás del colapso de James, sabía que no podía forzar el asunto. Especialmente con Lady Rhea Sitri, la esposa del señor del territorio, de pie frente a él. Después de poco más de una hora, pasando por los procedimientos de descarga, Benelana creó un círculo de teletransportación debajo del grupo. A medida que el círculo se elevaba del suelo, más de los que estaban dentro de su límite parecieron desaparecer de su ubicación. Para cuando el círculo se elevó sobre la cabeza de la persona más alta del grupo, Leona, que medía 5,975 centímetros, todo el grupo e incluso el círculo mágico se habían ido. Inframundo, territorio Gremory, mansión Gremory. En la sala de estar de la mansión, un círculo de teletransportación con la marca de la casa Gremory apareció en medio de la habitación y comenzó a elevarse.
A medida que se elevaba, se revelaron las figuras de 6 personas, 3 niños y 3 mujeres. Cuando el círculo mágico ascendió a su vértice, se desvaneció. Estirándose después de la teletransportación, comentó James. La casa de Ritan es mucho mejor que un hospital. Cuando terminó su declaración, James corrió al sofá más cercano y se dejó caer boca abajo. Una vez más, al ver las acciones fuera de lugar de James, Leona hizo contacto visual con Venelana y Rhea antes de volver su atención a James, una vez más. Cariño, siento que eres un poco diferente. Leona comenzó con cautela, para no darle a James una idea equivocada, antes de continuar. ¿Tienes algo que decirnos, verdad, cariño? En respuesta a la pregunta de Leona, James se enderezó y se sentó en el sofá. Tan pronto como lo hizo, Rhea se apresuró a tomar asiento a su derecha. Y para no quedarse fuera, Sona se movió para sentarse a su izquierda. Al ver las acciones de sus hijas, Venelana y Rhea intercambiaron miradas antes de volverse hacia Leona con una sonrisa en sus rostros. Ara, parece que tu James va a ser todo un asesino de damas, Leona. Venelana bromeó con una risita. Bueno, él heredó la buena apariencia de su madre. Rhea intervino. Solo espero que no sea ajeno a los sentimientos de los demás como lo es su padre. Oh, por favor, no me hagas empezar, dijo Leona mientras se palmeaba la cara y suspiraba exasperada. Literalmente, tuve que golpearlo en la cabeza y los hombros con un palo que tenía grabadas las palabras te amo. Espera, ¿literalmente? Rhea preguntó sorprendida. Sé que te dijo que era un demonio antes de que te casaras, pero ¿ya lo sabías en ese momento? Venelana preguntó con aparente interés. Suspiró no tenía ni idea. Leona respondió con un suspiro. Luego continuó. Estaba frustrada, en más de un sentido. Venelana y Rhea asintieron a la explicación de Leona con una sonrisa de complicidad. Ejem. De todos modos, nos estamos saliendo del tema. Leona se aclaró la garganta y trató de llevar la conversación de vuelta al punto principal. Rhea, sin embargo, decidió que estaba interesada en otra cosa. Con ojos brillantes, Rhea se entusiasmó con la declaración de Leona. Leona Obachan es genial. Incluso antes de convertirte en un demonio, podrías vencer a Cassiel o Hisan. Un silencio incómodo cayó en respuesta a la exclamación de Rhea. James fue el primero en romper el silencio. Levantó su mano derecha para acariciar a Rhea en la cabeza y dijo, Ritan, es bueno que seas lindo. Rhea sonrió ante el cumplido de James. Jeje, James-kun dijo que era lindo. Al darse cuenta de que Sona estaba a punto de romper el malentendido de Rhea, James se inclinó hacia su izquierda y le susurró al oído. Sotan, deberías dejar que se quede con este, o nunca podremos volver al tema principal. Sona hizo un puchero pero asintió al final. Como estaba más atenta que Rhea, sabía que la próxima conversación era importante. Al ver a Sona haciendo pucheros, James no pudo evitar burlarse de ella también. Sotan, eres tan lindo cuando haces pucheros. El rostro de Sona se sonrojó de inmediato cuando miró hacia otro lado y dijo, cállate, estúpido James-kun, en voz baja. Al observar las interacciones entre los niños, Venelana comentó, parece que también heredó tu encanto natural. Ante eso, Rhea se tapó la boca y se rió. Mientras tanto, Leona sonrió irónicamente y dijo, al menos Cassiel y yo no tendremos que preocuparnos por tener nietos. Al darse cuenta de que todos estaban distraídos de una forma u otra, debido a sus propias acciones, James decidió sacar una página del libro de jugadas de Venelana para atraer la atención de todos hacia él. Aplaudir. Al escuchar el sonido nítido, todos miraron hacia su fuente. Allí, James se sentó con una expresión seria. Por dentro, sin embargo, James estaba sonriendo. Ahora entiendo por qué Venelana Obasama siempre hace eso. Se siente increíble ver que todos te prestan atención después de ese aplauso nítido y satisfactorio. James reflexionó para sí mismo alegremente. Antes de empezar, mamá, ¿papá vendrá aquí o se irá directamente a casa? James le preguntó a Leona. Leona se llevó la mano izquierda a la barbilla mientras intentaba recordar el horario de Cassiel. Estoy bastante seguro de que planea irse directamente a casa. ¿Por qué? ¿Deberíamos reunir a todos para esto?, preguntó Leona. James negó con la cabeza en respuesta. Quiero decirles, realmente lo quiero. Pero sus responsabilidades los harán actuar de manera diferente, tomar decisiones, eso sería para el bien mayor. Los adultos fruncieron el ceño ante la explicación de James, antes de que Venelana preguntara, ¿quiénes son esos ellos a los que te refieres, James-kun?
James comenzó a contar con los dedos, levantando uno tras otro mientras enumeraba a las personas en las que más confiaba en este mundo, además de las de esta habitación. Veamos, Zeoticus Ohisama, Sir Zepsnisan, Grayfiane. Después de nombrar a Grayfia, se detuvo a pensar por un momento, luego dobló el dedo que acababa de levantar y continuó. No, Grayfiane está bien. De todos modos, ¿dónde estaba? Oh, sí, Dante Ohisama, Y. Será One-echan, eso debería ser todo, creo. Leona, Benelana y Rea levantaron una ceja ante la lista de individuos de James. Zeoticus Ohisama, también conocido como Zeoticus Gremori. Esposo de Benelana, padre de Rías y jefe de la casa Gremori de las 72 casas Pilar. Sir Zepsnisan, también conocido como Sir Zeps Lucifer. Hijo de Zeoticus y Benelana Gremori, hermano mayor de Rías, y el actual Lucifer de los 4 grandes Satanás. Dante Ohisama, también conocido como Dante Sitri. Esposo de Rea, padre de Sona y cabeza de la casa Sitri de las 72 casas Pilares. Será One-echan alias Serafaye Leviatán. Hija de Dante y Rea Sitri, hermana mayor de Sona y actual Leviatán de los Forgreat Satans. Esos nombres son 4 de los más influyentes en The Underworld. Leona, Benelana y Rea entendieron perfectamente lo que James quiso decir con sus responsabilidades las harán actuar de manera diferente, tomar decisiones, eso sería para el bien mayor. Tener otra conversación silenciosa a través del contacto visual. Leona, Benelana y Rea decidieron, entonces, Benelana se adelantó y anunció. Me pondré en contacto con Grayfia y haré que se reúna con nosotros en la casa de Alaberus. Continuaremos esta conversación una vez que todos estén presentes. Inframundo, territorio Gremori, finca Alaberus. En la sala de estar de la lujosa mansión que la familia Alaberus llama su hogar, un círculo mágico de teletransportación con la marca de Lucifer apareció en el suelo en la esquina de la habitación. A medida que se elevaba, aparecieron gradualmente las figuras de 3 niños, un niño y 2 niñas, y 4 mujeres. Cuando el círculo mágico de teletransportación alcanzó su cúspide, se revelaron las 7 figuras. James, el único chico del grupo, habló tan pronto como terminó la teletransportación. Se siente bien estar en casa, se siente como si hubiera estado fuera durante días. Este secreto que James quiere decirnos sin duda será escandaloso. Quiero decir, mira cuánto ha cambiado mi dulce niño desde que se despertó. Comentó Leona sobre los cambios drásticos en la personalidad de su hijo. Me gusta cómo está James-kun ahora, respondió Rías, saltando hacia James y dándole un abrazo. Haciendo un puchero ante la muestra de afecto de Ría, Sona apartó a Rías de James en silencio y le pellizcó el dobladillo de la camisa, luego dijo, a mí también me gusta. Sonriendo ante las acciones de la niña, Rea se cubrió la boca con el dorso de la mano y se rió suavemente antes de comentar. James-kun, ¿no sois populares? Cuando seas grande, vas a romper muchos corazones. Benelana intervino, uniéndose a Rea para burlarse de James. Ahora, esta no es la primera vez que se burlan de James después de que Rías y Sona mostraran su afecto frente a sus padres. Por lo general, James estaría ligeramente sonrojado cuando una o ambas chicas lo abrazaran. Y, después de que sus padres comenzaran a bromear, bajaba tímidamente la cabeza o la giraba hacia un lado, tratando de ocultar su sonrojo. Esta vez, sin embargo, las cosas fueron muy diferentes. Después de ser alejada de James, Rías no estaba contenta con Sona. Pero, antes de que pudiera mostrar su disgusto, James ya había comenzado a acariciar la cabeza de ambas chicas. Haciendo que Rías entrecerré los ojos con placer, mientras Sona bajaba la cabeza con el rostro sonrojado. Además de ser más franco, también se ha vuelto más audaz y asertivo. O eso parece. Remarcó una hermosa joven vestida con un delantal azul de sirvienta francesa con ojos rojos y cabello largo plateado que le llegaba a la parte baja de la espalda, 2 trenzas que comenzaban detrás de las orejas que caían hasta el pecho y un flequillo que cubría sus cejas. Esta mujer, Grayfia Lucifuge, es la esposa del hermano mayor de Rías, Sir Zeps Lucifer, así como la reina de su nobleza. Si eso es cierto, él realmente va a ser un pequeño asesino de damas cuando crezca. Reflexionó Leona. Eso es mejor que el desastre de tartamudeos que era Cassiel, es cuando habla con mujeres hermosas. Bueno, al menos no tienes que preocuparte de que Cassiel-san comience un harén. Respondió Rea. Es cierto, la mayoría de los demonios masculinos de clase alta tienen múltiples cónyuges para combatir nuestras bajas tasas de natalidad. Benelana estuvo de acuerdo, antes de seguir explicando. A veces me gustaría que empezara uno. Leona murmuró con un ligero sonrojo, lo suficientemente alto para que las otras mujeres escucharan.
Quiero decir, él sigue adelante. Como Energizer Bunny. También toca ese tambor de la manera correcta. Al escuchar los murmullos de Leona, los ojos de Benelana, Rhea y Gracia se iluminaron. El olor de los buenos chismes estaba en el aire. Esa declaración puso fin a su incipiente charla de chicas. Aunque Benelana, Rhea y Gracia tomaron nota mentalmente para llegar al fondo del asunto más tarde. ¿Sí? ¿Qué pasa, James? Preguntó Leona. ¿Qué es un harén? Preguntó James con curiosidad. Aunque James había recibido la información de Warren Thomas sobre la cultura otaku, simplemente era demasiado joven para entenderlo todo. No lo ayudó a juntar las piezas cuando la mayoría de los protagonistas del harén son inútilmente densos y poco asertivos. Las 4 mujeres se congelaron brevemente antes de que Leona decidiera morder la bala. Incluso si solo han pasado 9 años desde que se enteró del mundo sobrenatural, ha tenido tiempo más que suficiente para adaptarse a su sentido común. Es cuando un hombre o mujer tiene más de una esposa o esposo. Leona decidió no complicar las cosas y explicó en los términos más simples. ¿Eso significa que Sona y yo podemos casarnos con James-kun y permanecer juntos para siempre? Rias preguntó con la mano levantada como una estudiante. Después de que Rias hizo su pregunta, Sona se puso roja con vapor saliendo de sus oídos. James, por otro lado, siguió sonriendo. Encontrando lindas las reacciones de Sona, Benelana se encargó de responder a la pregunta de su hija. Técnicamente eso es cierto. Sin embargo, debido a la política, eso es muy poco probable. ¿Pero por qué? Rias preguntó con un resoplido. Incluso Sona levantó la cabeza, luciendo incómoda. Esta vez, Rhea continuó la explicación. Hay varias razones. Primero, James-kun es mitad demonio. Mientras que ustedes dos son demonios de sangre pura. Si ustedes dos se casaran con James, el número de demonios de sangre pura no aumentaría. Además, debido a que ustedes dos son los herederos de sus casas, sus clases sociales no coinciden. Concluyó Leona. Eso es estúpido. Sona dijo en voz baja, claramente no contenta con la revelación. Jadeo, ¿eso significa que Sona quiere romper las reglas? Rias cuestionó con leve sorpresa. No. Sona respondió rápidamente, pero eso no cambia el hecho de que esa regla es estúpida. Al escuchar eso, Rias asintió furiosamente con la cabeza en acuerdo. Las reacciones de Rias y Sona a los temas de los harenes y el matrimonio hicieron que las 3 madres pusieran sonrisas burlonas. Todos tenían pensamientos similares, pensamientos que se reducían a, nunca van a superar esto. Al notar las sonrisas casi maníacas en los rostros de Leona, Benelana y Rhea, James pudo sentir que había algo que estaban dejando sin decir. Entonces, ¿no hay forma de que un medio demonio de clase baja se case con un demonio de pura sangre de clase alta? Preguntó James por simple curiosidad. Sin embargo, Rias y Sona no lo vieron de esa manera. James-kun quiere casarse conmigo. Rias pensó para sí misma, los ojos se iluminaron ante el pensamiento. Sona, por otro lado, esperó una respuesta a la pregunta de James. Pero la intensidad de su mirada mostró cuán interesada estaba en la respuesta. Aunque Rias y Sona estaban interesadas en la respuesta por lo que significaba para el futuro, el interés de James parecía ser solo para saciar su curiosidad. Las niñas crecen mucho más rápido que los niños. Leona pensó para sí misma mientras observaba las reacciones de los niños. Lo que sea, eso solo significa que será mi bebé por un poco más de tiempo. Benelana eventualmente tomó la tarea de responder la pregunta de James. Hay 3 cosas que tendrán que suceder antes de que esa opción sea viable, James-kun. Benelana levantó 3 dedos de su mano izquierda y luego comenzó su explicación mientras doblaba su dedo anular. Primero, tú, James, tendrás que elevar tu fuerza personal al menos a la de un ser sobrenatural de alto rango. Doblando su dedo medio, Benelana continuó. Segundo, tendrás que elevar tu clase social al menos a clase alta. Finalmente, dobló su dedo índice. Sin embargo, su atención pasó de James a Rias y Sona. Por último, ustedes dos tendrán que... Antes de que Benelana pudiera terminar, Rhea le dio una palmada en el hombro. Cuando Benelana volvió a mirarla, Rhea solo negó con la cabeza, con la mirada de sabes que no puedes decir eso. Suspiró, lo siento chicas, no puedo decirles esa última condición, por ahora. Benelana dijo exasperada, antes de murmurar. Puta política de mierda. Tanto Rias como Sona hicieron un puchero por la información incompleta. Pero no acosaron a Benelana en busca de respuestas. Después de unos segundos de esta atmósfera sombría, James dijo, con una sonrisa casual. Bueno, de todos modos planeé hacer eso. Esto llevó a las chicas a malinterpretar aún más sus intenciones.
James, por supuesto, estaba completamente inconsciente. Desafortunadamente para él, la lectura de la mente no es parte de su conjunto de habilidades. Otro círculo mágico de transporte con la marca de Lucifer apareció en la habitación poco después de la declaración de James. Mientras se elevaba del suelo, la figura de un hombre se hizo visible. Medía 6'6", 198 centímetros, de altura, con piel morena, cabello rojo oscuro puntiagudo con un mechón colgando sobre su frente, referencia al Gohan de la escuela secundaria para el peinado, ojos rosa oscuro y una barba de chivo completa del mismo color que su cabello. Cuando James vio aparecer al hombre del círculo de teletransportación, corrió hacia él, asegurándose de tomar la mano de su madre en el camino. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, mientras aún sostenía la mano de su madre, saltó al pecho de su padre y dijo: «Bienvenido a casa, papá». Después de experimentar la infancia de Warren Thomas, creciendo sin un padre, el amor y el aprecio de James por su padre se multiplicaron. Mientras James la arrastraba, Leona también terminó en el abrazo de su esposo, Cassiel. Aunque estaba contento con la muestra de afecto de su hijo, Cassiel estaba completamente confundido debido a las acciones completamente fuera de lugar de James. Leona, por otro lado, estaba pensando, tal vez Rias-chan y Sona-chan tenían razón. Esto no es tan malo. Después de la mini reunión familiar, el estómago de James hizo notar su presencia gruñendo en voz alta. Y con eso, Leona decidió que podrían tener la conversación importante después de la cena. Con la decisión tomada, Leona y Graifia se dirigieron a la cocina para preparar la cena. Mientras tanto, Rhea y Benelana pasaban el tiempo hablando de sus hijos y otros temas interesantes, mientras Cassiel jugaba un juego de mesa con James, Rias y Sona. Después de unos 35 minutos, Leona y Graifia llevaron la cena al comedor. «Muy bien, es hora de comer», anunció Leona una vez que todos los platos estuvieron puestos en la mesa del comedor. Con el anuncio, todos tomaron asiento alrededor de la mesa y disfrutaron de una agradable y animada comida. Leona incluso logró que Graifia se relajara lo suficiente como para sentarse y comer con todos. Después de tomar aproximadamente 40 minutos para disfrutar de su comida y otros 15 para el postre, el estado de ánimo comenzó a cambiar a algo más solemne ya que todos tenían curiosidad por saber qué era lo que James quería mantener en secreto. Reubicándose en la sala de estar, todos encontraron un lugar cómodo para sentarse y escuchar. Leona y Cassiel se sentaron juntas en uno de los 3 sofás de la habitación, Benelana y Rhea se sentaron juntas en un sofá ubicado frente a Leona y Cassiel, Graifia se paró detrás de Benelana y, por último, Rias y Sona se sentaron en el último sofá. Mientras tanto, James estaba donde se cruzaban todas sus líneas de visión. Una vez que todos estuvieron acomodados, James comenzó. Antes de empezar, Graifia James miró a Graifia con una mirada seria en sus ojos. «Si escuchas lo que les voy a decir a todos, tienes que prometer que no se lo dirás a nadie, ni siquiera a Sir Zetschneisan». Graifia se sorprendió al ser señalada y aún más sorprendida por la expresión seria de James. Sin embargo, le habían informado que su esposo no debía conocer el secreto de James. «No te preocupes James-kun, te lo prometo». Graifia respondió con una sonrisa. «Tampoco puedes decirle a Sir Zetsch-sama, Cassiel». Leona se aseguró de recordarle a su esposo que las reglas también se aplicaban a él. A este obispo no se le permitió informar esto a su rey. «No te preocupes, amor, no tengo intención de romper la confianza que mi hijo ha depositado en mí». Cassiel le respondió a su esposa con una sonrisa. Comprendiendo que todos estaban listos, James comenzó su historia. Explicó que durante toda la duración de su coma, estuvo soñando constantemente. Experimentar la vida de otra persona. La vida de un humano. El hogar monoparental, abandonado por su padre. Dependiendo solo de su madre. Su primera infancia hasta su adolescencia, metiéndose en peleas en su vecindario. Cómo cambió su vida en su edad adulta temprana, cuando comenzó a entrenar artes marciales mixtas. Cómo se convirtió en peleador profesional pero tuvo que suspender su carrera debido a su naturaleza demasiado agresiva que obligó a su entrenador a renunciar. Acerca de los 2 años y medio que pasó buscando un nuevo entrenador y luego encontró uno que lo obligó a entrenar en Kenjutsu. Cómo el entrenamiento de Kenjutsu controló su naturaleza agresiva. Cómo se enamoró de la cultura otaku. Y finalmente, les contó todo, con tanto detalle como podía recordar. Mencionó que su personalidad probablemente cambió porque observó a ese hombre durante tanto tiempo y pensó que ser más extrovertido haría que la vida fuera más interesante.
También mencionó que tenía una impresión muy profunda de todo el entrenamiento, ya sea Muay Thai, lucha libre o Muso Hikiden y Shin-Ryu, hasta el punto de que todo el entrenamiento mental ya se había completado. Y quería empezar a entrenar físicamente en todos ellos. Y les contó sobre su nuevo amor por la cultura otaku. Cuando terminó, habían pasado 4 horas. Rias y Sona se estaban quedando dormidas mientras se apoyaban en el hombro de la otra. Cassiel, Leona, Benelana, Rhea y Gracia estaban todas pensativas. Esa historia les dejó mucho en qué pensar. Finalmente, James se dejó caer en el suelo, notablemente exhausto. Esto sacó a los adultos de sus pensamientos. Luego, Leona dijo: «Está bien, todos, demos por terminada la noche por ahora. Los niños se están quedando dormidos y necesitamos tiempo para procesar». Cassiel asintió a las palabras de su esposa y continuó donde lo dejó. «Todos, son más que bienvenidos a quedarse aquí por la noche, si así lo desean. De cualquier manera, tomemos un par de días para considerar y darle a James más tiempo para recuperarse». Todos estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Cassiel. Además, todos, excepto Gracia, optaron por pasar la noche en Alaverus Estate. Después de un día lleno de acontecimientos, James pudo dormir por primera vez en varios días. Y lo aprovechó al máximo. Inframundo, territorio Gremori, finca Alaverus. Han pasado 3 días desde que James reveló el secreto detrás de su coma de 3 días. En la mañana del 4.º día, en la habitación de James, se puede ver a James durmiendo, acunado en los brazos de su madre. Aunque Leona pudo interactuar con las familias Gremori y Citri sin mostrar su ansiedad, en realidad sufría pesadillas desde que James cayó inconsciente por primera vez. Durante el coma de James, sus pesadillas la mostraban tratando de vivir su vida mientras su hijo no podía despertar. Sin embargo, desde que James salió del coma, sus pesadillas han mostrado que James se va a dormir por la noche, como de costumbre, y luego no se despierta a la mañana siguiente. Debido a estas pesadillas, aunque primero se quedaba dormida en su propia habitación con Cassiel, se despertaba poco después de la 1 y se dirigía a la habitación de James, antes de envolverlo en sus brazos para aliviar sus miedos. Debido a estas pesadillas, James se ha estado despertando en los brazos de su madre desde que regresó del centro médico Citri. Las pestañas de James comenzaron a revolotear. Sus párpados se abrieron poco después. Lo primero que vio, al igual que las 3 mañanas anteriores, fue el pecho de su madre. A diferencia de lo que había llegado a esperar durante los últimos 3 días, cuando miró a la cara de Leona, había lágrimas que brotaban de sus ojos. Entrando en pánico al ver las lágrimas de su madre, James comenzó a forcejear y gritar: «Mamá, mamá. ¿Estás bien? ¿Por qué lloras?». Sintiendo la lucha de James y escuchando su voz, Leona también comenzó a despertar. Mirando aturdida a su hijo en sus brazos, vio la mirada asustada en los ojos de James. Inmediatamente, su sueño desapareció. «James, cariño, ¿qué pasa? ¿Te estaba abrazando demasiado fuerte?», preguntó Leona preocupada. James negó con la cabeza en respuesta, luego volvió a hacer sus preguntas. «¿Estás bien? ¿Por qué lloras?». Sorprendida por la pregunta de James y la preocupación que podía ver en sus ojos, Leona se llevó una mano a la cara y sintió las lágrimas en su mejilla. «No te preocupes, bebé. Solo estaba teniendo una pesadilla». Leona respondió con una sonrisa. Al escuchar eso, James abrazó a Leona con fuerza y dijo: «Mamá, lo siento. Ya no dormiré así». Con la declaración de James, Leona sintió un cálido sentimiento confuso en su corazón. Ese sentimiento se combinó con shock. Sorpresa de que James pudiera entender la fuente de sus pesadillas. Fuera de la puerta del dormitorio de James, Cassiel está apoyado contra la pared. Escuchar a la madre y al hijo consolarse mutuamente. James llora desesperadamente cuando vio que las lágrimas de su madre despertaban a Cassiel de su propio sueño. Aunque James no era particularmente ruidoso, como un demonio, sin mencionar que estaba en el último rango, Cassiel podía escucharlo desde el final del pasillo. «Gracias a Dios que regresaste con nosotros, James. Ambos nos habríamos roto si no lo hubieras hecho». Cassiel murmuró para sí mismo. 8 horas después. En aproximadamente 1 hora, todos aquellos que estaban al tanto de las circunstancias detrás del coma de James se volverían a reunir. Mientras Leona estaba en la cocina preparando la cena para el grupo, James y Cassiel estaban sentados cara a cara en la oficina de Cassiel, teniendo una importante conversación entre padre e hijo. «Papá, quiero empezar a entrenar y aceptar trabajos demoníacos lo antes posible», James dijo con convicción en su tono y expresión. Al escuchar eso, Cassiel pensó en lo que Leona le dijo sobre la curiosidad de James cuando se trata de arenes.
Con una sonrisa burlona, Cassiel preguntó. «Oh, ¿estás planeando hacer un movimiento con Ria Sosona? ¿O tal vez con ambos?» James se sonrojó ante la pregunta de Cassiel pero ignoró su vergüenza, en su mayor parte. Sacudiendo la cabeza en respuesta a la pregunta, James comenzó a decirle a su padre lo que pensaba sobre el asunto. «Ritan y Sotan son mis amigos. Pero yo. El discurso de James se estancó. No tenía ni la edad ni la experiencia suficientes para poner sus pensamientos en palabras. Frustración creciente por su incapacidad para expresar sus sentimientos, James apretó los puños cuando comenzó a llorar. Afortunadamente, Cassiel estaba allí para calmarlo y ayudarlo a expresarse. «¿Quieres sentir que son iguales, verdad?», preguntó Cassiel, su anterior expresión burlona reemplazada por una de orgullo. Asintiendo con la cabeza en respuesta, James respondió a la pregunta de Cassiel. «Así es». Mirando la expresión de James, Cassiel decidió probar la determinación de su hijo de estar en pie de igualdad con Ria Sona. «Entonces, James, ¿has decidido a qué nobleza te unirás cuando Ria-chan y Sona-chan tengan la edad suficiente para recibir sus Evil Pieces?» James negó con la cabeza, claramente inseguro de a quién debería elegir. «¿Por qué quieres unirte a una de sus noblezas?», preguntó Cassiel, guiando gentilmente a su hijo a una respuesta que realmente lo llevaría a ser igual a las chicas. «Para que pueda ayudarlos». James respondió sin dudarlo. «Veo». Cassiel asintió. Luego hizo su siguiente pregunta. «¿Por qué tienes que elegir? ¿Planeas ayudar solo a uno de ellos?». Los ojos de James se abrieron ampliamente. No tenía idea de cómo responder a esas preguntas. Cassiel, sin embargo, no tenía intención de detenerse. «De hecho, ¿por qué tienes que unirte a cualquiera de sus nobles? ¿Me estás diciendo que no puedes ayudar a alguien si no estás en su nobleza?». Otras dos preguntas para las que James no tenía respuesta. «¿Quieres ser su igual, verdad?», preguntó Cassiel. Una vez más, sin dudarlo, James asintió con la cabeza y respondió. «Sí. ¿Puedes realmente ser considerado su igual si te conviertes en uno de sus sirvientes?». Cassiel preguntó con un poco más de intensidad que antes. Auge. El paisaje mental de James. Un par de ojos se abrieron antes de cerrarse poco después. «No lo suficiente», dijo una voz antigua y profunda. Sin embargo, no debería ser demasiado largo. Inframundo, territorio Gremori, finca Alaverus, oficina de Cassiel. Después de la última pregunta de Cassiel, James sintió que sus emociones se agitaban. ¿Puede un sirviente ser igual a su amo? James se preguntó a sí mismo. Llegó a una sola conclusión. No. Al escuchar la respuesta de James, Cassiel sonrió ampliamente. «Entonces, ¿qué debes hacer?». Cassiel hizo otra pregunta más. La expresión determinada de James se transformó en una de confusión. Mientras se rascaba la nuca, respondió con incertidumbre. «¿Hacer mi propia nobleza?». «Así es». Cassiel respondió, su sonrisa ampliándose aún más. En ese momento, la voz de Leona se podía escuchar desde la dirección del comedor. «Cassiel, James, todos están aquí y la comida está lista. Vengan a la mesa para la cena. Estábamos viniendo». Cassiel gritó en respuesta a Leona, luego le dijo a James. «Continuaremos más tarde, ¿de acuerdo?». James asintió en respuesta, luego ambos se pusieron de pie y comenzaron a caminar hacia el comedor. 2 horas después. Después de la cena, el grupo se ha vuelto a reunir en el salón. La disposición de los asientos es similar a la última vez, excepto que James está sentado entre Ria y Sona esta vez. Una vez que terminó toda la pequeña charla, Leona fue la que abordó el tema principal. «Entonces, ¿cuáles son los pensamientos de todos sobre las revelaciones de hace unos días?». Benelana, Rea y Graifia intercambiaron miradas antes de que Rea hablara. «Honestamente, esa historia fue mucho para entender». Rea dijo con un tono de incertidumbre, luego continuó. «Quiero decir, ¿es este un caso de un alma que retiene sus recuerdos a través del ciclo de la reencarnación? Si es así, ¿cómo afectará eso a James-kun?». Esas preguntas han estado ocupando mis pensamientos desde que escuché la explicación de James sobre lo que sucedió. Al escuchar las preguntas de Rea, Leona, Cassiel y Graifia, aunque ella no lo demostró externamente, comenzaron a entrar en pánico. Los pensamientos del peor resultado posible comenzaron a inundar sus pensamientos. Benelana, la demonio mayor y más experimentada de la sala, puso fin a esos peligrosos trenes de pensamiento. «Bueno, para responder a tus preguntas, Rea-san. Si el alma de James retuvo recuerdos de su encarnación anterior, entonces esto es algo bueno para él». Saliendo de su ciclo de pensamientos negativos, Leona saltó a su hazaña y preguntó. «Benelana-sama, por favor, ¿podría iluminarnos?».
Suspiró. Eres tan terco como Gracia y Cassiel. Al menos la excusa de Gracia de eso sería impropio de una sirvienta en realidad se sostiene, pero tú, dijo Benelana mientras le daba a Cassiel una mirada mordaz. Cassiel solo pudo evitar su mirada y rascarse la mejilla avergonzado. Sin prestarle más atención a Cassiel, Benelana dirigió su atención a Leona y le dio un ultimátum. Leona, querida, solo te explicaré si prometes dejar el sufijo, sama. Leona accedió de inmediato. Su terquedad no significaba nada en comparación con el bienestar de James. Sí, Benelana-san, respondió Leona sin vergüenza. Benelana asintió ante el cambio de dirección de Leona. Luego continuó su explicación. Esta no sería la primera vez que sucede algo como lo que Rea-san ha planteado, aunque es raro. Después de dejar que aquellos que lo entendieran, Benelana continuó. Si es realmente el caso que James conservó sus recuerdos de su encarnación anterior, con el tiempo los recuerdos que no crearon una fuerte impresión eventualmente se desvanecerán. A medida que se desvanezcan, la energía que los mantuvo comenzará a fortalecer su alma. ¿Qué significa fortalecer el alma?, preguntó Gracia con curiosidad. A medida que el alma de uno se fortalece, su potencial aumenta proporcionalmente. Benelana respondió. Los adultos aparte de Benelana dejaron escapar un grito ahogado colectivo. ¿Hay alguna manera de verificar la verdad de la situación?, preguntó Cassiel con un poco de anticipación. Estoy seguro de que Ajuka-kun podría rastrear la fuerza de un alma, pero ¿realmente quieres que alguien con tanta autoridad lo sepa?, cuestionó Benelana. Al escuchar eso, todos se quedaron en silencio. De todos modos, entonces, ¿qué es lo que todos quieren hacer al respecto?, Rea preguntó a Cassiel y Leona, rompiendo el tenso silencio. Cassiel aprovechó la oportunidad para responder esta pregunta, ya que él y James acababan de hablar sobre lo que James quería. Hablé con James sobre lo que quiere hacer con toda esa información en su cabeza justo antes de que llegaran. Cassiel dijo, haciendo una pausa por un momento antes de continuar. James quiere usar su conocimiento heredado de combate cuerpo a cuerpo y espadachín para comenzar a entrenar. También quiere comenzar a hacer trabajos diabólicos lo antes posible. Parece que tiene prisa. ¿Por qué quiere empezar tan pronto?, preguntó Rea para saciar su curiosidad. Con una sonrisa burlona, Cassiel miró a James antes de responder la pregunta de Rea. Porque quiere estar al lado de Rias-chan y Sona-chan como iguales. Después de que Cassiel terminó, no solo James sino Rias y Sona también se sonrojaron. «Papá». James gritó para ocultar su vergüenza. Las mujeres en la habitación se rieron. Ellos encontraron todo adorable. Por supuesto, como quiere presentarse como iguales, también decidió que no se uniría a ninguna de las noblezas. Cassiel continuó, esa sonrisa burlona creciendo aún más. Al escuchar eso, las expresiones avergonzadas de Rias y Sona desaparecieron instantáneamente. Reemplazándolos estaban expresiones de extremo descontento, mientras sus miradas perforaban a James. Papá James gimió bajo las miradas de las dos chicas a su lado.